Pues, hoy en un toque de Romero no nos acompañará Diego por algunos quebrantos de salud, pero aquí seguiremos para conversar con ustedes de los temas más importantes de la actualidad. Y arranquemos con una muy buena noticia. El gobierno del Reino Unido aprobó esta semana el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio de Pfizer. Además, el gobierno ruso, con su Sputnik 5, arrancó también a vacunar a su población de riesgo. Varios países, a partir de estas noticias, han anunciado cómo van a ser los procesos en sus propias naciones. Pero los movimientos antivacunas también han surgido y son muy fuertes en Estados Unidos, donde hasta los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton anunciaron que se vacunarían en público para fomentar la confianza ciudadana en esta vacuna. Preparémonos para el pinchazo. Un pinchazo que recibieron varios políticos fue la decisión de la Contraloría General de la República esta semana, donde halló como responsables fiscales a los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar, Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, al actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y a una veintena de sus colaboradores. Para el ente de control, los exmandatarios no cumplieron con la vigilancia técnica, lo que permitió la gran crisis que vivió el proyecto durante el 2018 y las gravísimas consecuencias ambientales, financieras y sociales que esta trajo consigo. La Contraloría, además de imputarle cargos a ellos, anunció que estas no serían las últimas decisiones y todo el país político está a la expectativa para ver el desenlace de este proceso. Un proceso que ya tuvo desenlace fue el de uno de nuestros invitados aquí en Un Toque de Romero. ¿Se acuerdan que el senador Manguito acá nos contó que él se había lanzado por la ASI, que porque era un partido de centro? Pues a la ASI no le gustó mucho eso y no le copió. Anunció que expulsaba al senador y que además le permitía lanzarse por el partido que le diera la gana. Ahora el senador podrá lanzarse por el Centro Democrático o alguno otro más a la derecha que él prefiera. Después de esta pausa nos va a acompañar una persona que ha vivido esas discusiones en el Congreso. No se lo pierdan, que va a estar muy bacán. Yo los voy a acompañar acá, en el escritorio de Diego, donde esperamos que él nos acompañe muy pronto. Sean todos ustedes bienvenidos. Estás viendo Un Toque de Romero. Pues regresamos en Un Toque de Romero para darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Fue concejal de Bogotá, tiene uno de los nombres más representativos para la política colombiana y hoy por hoy es senador de la República. Esta noche en Un Toque de Romero nos acompaña el senador Horacio José Zerpa. Senador, buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, me alegra por supuesto saludarlos y estar acá en este programa tan interesante. Muchas gracias, senador. Bueno, entremos en materia. Como decía en la presentación, usted es uno de los personajes de actualidad, pero además es heredero de uno de los nombres que más ha representado para la política en Colombia, el de Horacio Zerpa. Usted desde la mirada de hijo, después de 3 candidaturas presidenciales de su padre, de haber ganado una primera vuelta, ¿qué cree que le faltó a Horacio Zerpa para ser presidente de la República? No, yo creo todo lo contrario, yo no siento que a él le haya faltado, al revés le sobró, ¿sí? Un hijo de un tinterillo, de una maestra de escuela, llegar a ser candidato presidencial de la República, pero adicionalmente alcalde, concejal, diputado, embajador, ministro, consejero de paz, presidente de la Constituyente de 1991, me le quito el sombrero. Realmente mi papá toda la vida fue un berraco, un camellador, un trabajador, una persona fiel y leal a sus convicciones, y eso le permitió llegar muy lejos en política. No llegó a la presidencia de la República, son las circunstancias políticas, pero más que haberle faltado, se sobró en su vida política, en su calidad de servidor público. Siempre fue un caballero, siempre
defendió sus tesis con argumentos, con altura y bueno, las circunstancias, como lo dije ahorita, no le permitieron llegar a la presidencia de la República, pero hizo las cosas coherentemente y creo que eso pues merece, por supuesto, todo el reconocimiento. Por supuesto, pero entonces, ¿usted cuál cree que es el gran legado que le dejó Horacio Serpa al país? Tratemos de resumir, ¿usted cuál cree que es el gran legado que le dejó su padre a Colombia? Hombre, yo pues pienso en Serpa y pienso en paz. Sí, mi papá siempre fue un creyente de la paz, de la conciliación, de la reconciliación. Mi papá siempre estuvo de acuerdo como que en que el país de nosotros puede ser diferente y no necesariamente tiene que estar marcado por la violencia. ¿Sí? Hace unos años la violencia entre liberales, conservadores, después la creación de las guerrillas, los paramilitares, en fin. ¿Sí? Desafortunadamente no hemos podido nosotros disfrutar de un país en paz. ¿Sí? Este país en paz, reconciliado, sin tantas divisiones, sin tanta polarización, pues la saca del estadio. Y en eso siempre soñó y pensó Serpa. Un segundo legado pues es, digamos, hacer una política limpia, decente, firme en sus convicciones, firme en argumentos, pero suave con las personas. Hoy en día, con esta polarización tan difícil, tan complicada, en estas divisiones que no nos deja avanzar como país, pues Serpa siempre fue un defensor de sus ideas, pero siempre fue respetuoso. ¿Sí? Yo creo que nos hace falta un poco de esa pizca de respeto, de buscar algunos acuerdos básicos para salir adelante como sociedad, como nación, tal. Y un tercer punto, pues que se lo reconoce todo el mundo, es la lealtad. ¿Sí? La lealtad en sus convicciones, todo el mundo lo reconoce pues, por la defensa ante el gobierno del presidente Samper y en sus mismas ideas. Yo recuerdo en la campaña del 2002, en una reunión que había en la casa, en donde le decían, doctor Serpa, usted tiene que decir que vamos a acabar con la guerrilla a punta de bala. Sí, como candidato Uribe en ese momento pues lo estaba haciendo y él decía, no, pues hay que combatir a la guerrilla, claro que sí, pero también hay que dejar una puerta abierta a la discusión política, ¿sí? Para buscar la forma de llegar a un acuerdo de paz. Es que a punta de guerra no vamos a llegar a la paz, a punta de bala no vamos a llegar a la paz. Y siempre fue fiel, nunca cambió el discurso, entonces también fue leal con esas convicciones. Yo diría que esas tres características pues marcan a Serpa en todos estos años de travesía electoral y en la rama del poder público. Bueno, usted habló del proceso de paz, pero también de la lealtad del entonces ministro Horacio Serpa al presidente Samper. A propósito del proceso de paz, hace poco las FARC enviaron una carta, o bueno, el antiguo secretariado de las FARC enviaron una carta a la JEP en la que asumían la responsabilidad por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La familia de Álvaro Gómez por muchos años acusó al presidente Samper y a su padre de este crimen. ¿Cómo vivió la familia y cómo vivió usted como senador de la República esa decisión de las FARC de asumir la responsabilidad después de tantos años? Pues le cuento que fue un momento íntimo. Nosotros estábamos en Bucaramanga, mi papá venía unos días malos, sí, porque le habían hecho un procedimiento, entonces yo me quedé todos esos días en Bucaramanga. Cuando nos enteramos del tema, pues yo salí al cuarto de él a contarle, papá, imagínate que acaba de pasar esto, el señor, las FARC acaban de reconocer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado junto con otros asesinatos. Sí, y pues fue un momento en donde a mi padre se le aguaron los ojos, ¿sí? Y dijo, llevo 20 años recibiendo palo injustamente, yo sería incapaz de cometer una locura como esas, conviví y tuve relación cercana con el doctor Gómez pues, en la constituyente de 1991 y me han dado palo por todo lo que tiene que ver con Álvaro Gómez y yo nunca sería capaz de hacer algo así. Sí, y con sus lágrimas en los ojos me dijo, siento que se me quita un peso de encima. Y
¿sí? Estoy muy emocionado y siento un gran descanso, ¿sí? Me siento mejor con esta noticia. A los pocos días, creo que al día siguiente, el senador Gallo dijo en una entrevista al Espectador: yo fui el que ejecuté la orden yo era el comandante del grupo que ejecutó la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado, y también, digamos, refrendó lo que nos había dicho la noche anterior. Fueron momentos especiales porque él se sintió muchísimo mejor, ¿sí? Y me dijo algo así como que es injusto lo que ha pasado conmigo. Nadie puede decir nada malo de Horacio Serpa, ¿sí? Y me han dado palo y me han señalado por este tema en donde yo realmente no tengo absolutamente nada que ver, así que hoy me siento mucho mejor, descanso, de felicidad, etcétera, ¿sí? Y alcanzó a dar unas declaraciones en ese sentido en algunos medios de comunicación en ese momento. Bueno, pero ya entremos un poquito a su carrera, a lo que usted ha hecho en estos años de servicio. Yo le tengo que hacer una pregunta porque usted es hijo, como decíamos, de una persona que marcó la historia de Colombia. Y generalmente se acuña en la política colombiana ese término de delfín. ¿Usted se considera un delfín? Hombre, ¿qué le digo? Pues mi papá no fue presidente, a los delfines son los hijos de los presidentes, pero déjeme comentarle lo siguiente, ¿sí? Pues mucha gente nos reprocha el hecho de estar metidos en política, de vincularnos en lo mismo de nuestros padres, pero eso pasa en todo, ¿sí? El hijo del policía tiene más posibilidades de ser policía porque ve a su papá poniéndose el uniforme, el hijo de la enfermera igual, ¿sí? El hijo del abogado ve a su papá defender con vehemencia sus casos, etcétera, ¿sí? Yo veo a mi papá todos los fines de semana montado en una tarima diciendo que vivía el Partido Liberal, la política no sé qué, y es que tal cosa, y es que tal otra, pues eso en última se le termina a uno pegando en las venas, ¿sí? Y fíjese en mi caso, yo pues viví un momento ahí como traumático en la cosa esta del 8000, yo tenía, no sé, 14 años, ¿sí? Entonces cuando me gradué en el 99 del colegio, yo dije, no voy a estudiar nada que tenga que ver con política porque a mí no me gusta eso. Entonces estudio administración de empresas, me voy a trabajar, bueno, hago las prácticas y eso, me voy a trabajar a un banco y duro prácticamente en el sector financiero como, no sé, 4 o 5 años, ¿sí? Y en el 2009 Pardo me invita a una campaña presidencial que hace por el Partido Liberal. Yo termino renunciando al sector financiero, al banco que le digo, me vinculo con Pardo, trabajo como secretario privado y después Pardo en el 2011 me dice a mí, láncese al Consejo de Bogotá. Yo voy a hablar con mi papá y le digo, papá, Pardo me está diciendo que me lance al Consejo de Bogotá, que yo soy joven y me gusta y se nota que me corre por las venas y esa es una bonita oportunidad para ingresar en lo público. Mi papá me dijo, no, por favor, dedícate a hacer cualquier cosa, sigue en lo financiero, pero la política no. La política es difícil, la política es complicada, la política tiene toda clase de dificultades, ¿sí? Exponerse a esto pues no es fácil. Y yo le dije, papá, pues toda la vida yo te he visto en esas, sí, déjame intentarlo. Pero él primero no quería. Sí, no quería. Claro, cuando yo ya me meto en la campaña, él era gobernador en Santander, pues no podía hacer, campaña para acompañarme. Me llamaba todos los días, bueno, ¿cómo vas? ¿Y con quién hablaste hoy? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué tal? No sé qué. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Pues que cuando uno ve al papá haciendo una actividad, pues a uno se le pega, sí. Claro. Dos, si uno puede llamarse, sí, no sé, como cualquier político y ser el hijo de cualquier político, pero si uno no hace las cosas convencido en hacer las cosas bien, queriendo hacerlas, realmente metiéndose en la figura de hacer política, pues sí, puede que le resulte en la primera elección, pero de ahí para allá uno tiene que trabajar duro para que las cosas sigan adelante. Mejor dicho, no simplemente por tener en una valla el nombre va a salir elegido. Uno también tiene que poner de su parte, ¿sí? Y pues que ayuda, yo creo que sí. Sí, yo no lo voy a negar. No es lo mismo llamarse Pedro Pérez
en la política que Horacio José Serpa, ¿sí? Pues llama la atención, a este será hijo de Serpa, bueno, seguramente ayudará, pero uno también tiene que demostrar que tiene madera y que tiene cosas buenas para aportar en todo este ejercicio político. Así que me considero político, pues tengo el mismo nombre de mi papá, claro, tengo un legado, sí señor, aprendí de él, por supuesto que sí, pero uno tiene que demostrar de qué está hecho. Senador, usted habló del Partido Liberal y yo le propongo que invitemos a alguien que su nombre es sinónimo de liberalismo. Por ejemplo, César Gaviria, yo creo que estaría muy interesado en preguntarle lo siguiente. Horacio, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Presidente, buenas noches. Estoy muy contento de conversar contigo, aunque sea por estos medios. Y yo sí te quiero hacer una pregunta, riámonos los dos juntos. Yo sí le quiero hacer una pregunta necesaria. Usted ha defendido el Partido Liberal. ¿Para dónde va el liberalismo colombiano? Presidente, yo lo que le digo a usted, se lo digo públicamente y se lo dije también en privado, es que se deberían abrir las discusiones internas. En el mismo Partido Liberal hoy en día hay diferentes líneas ideológicas y todas esas líneas o todas esas alternativas ideológicas deberían permitirle al Partido Liberal hacer un gran foro ideológico, a ver para dónde va el Partido Liberal, cuáles son las causas que defiende el liberalismo colombiano, qué persiguen los liberales en Colombia, porque hoy desafortunadamente, creo yo, en medio de este discurso de polarización, pues solamente se nota lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda, ¿sí? Y el liberalismo que está en el centro, una parte para la derecha, otra parte para la izquierda, pues no se entiende en la opinión pública qué es lo que busca, ¿sí? Y ahí es donde el liberalismo ha perdido, pues, oportunidad de reconocimiento en la opinión, y yo creo que debemos poner una mano en el corazón y decir, bueno, señores liberales, ¿para dónde vamos a coger nosotros? ¿Cuáles son esas banderas que nosotros vamos a perseguir, que nosotros vamos a defender? La paz, ok, maravilloso, pero de ahí para allá, ¿qué? ¿Sí? Se hacen unos esfuerzos individuales, por supuesto, pero como liberalismo, si usted le pregunta a un ciudadano del común qué es lo que defiende hoy el Partido Liberal, no se entiende. Y ahí es donde el partido está un poco perdido. Usted pregunta a cualquier otro colombiano que defiende el centro democrático y dirán los tres huevitos, etcétera, la seguridad democrática, el Partido Verde, la lucha contra la corrupción, la Colombia humana, bueno, Petro con sus temas, etcétera, pero el liberalismo se ha perdido en medio de todas estas discusiones, y yo creo que es sano abrir una discusión sobre para dónde va el liberalismo, que seamos más abiertos y que le permitamos a todos esos liberales que se han ido participar de esas discusiones para ver si los podemos volver a traer, ¿sí? Porque el liberalismo puede ser entonces, o puede convertirse en un liberalismo, sí, con unos parlamentarios, con una bancada importante, pero un liberalismo chiquito. No, tenemos que dejar de pensar solamente en el partido y hacer liberalismo, ¿sí? Liberalismo, y ahí es donde el partido tiene que ser más protagonista. Eso sin duda. Un abrazo, presidente. Eso sin duda alguna apunta al 2022, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y esa conversación con los que se han ido, pues incluirán, por ejemplo, nombres como Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán, que ya le han venido apuntando a la presidencia de la República. Está también la precandidatura de Luis Fernando Velasco, hay quien habla incluso de Simón Gaviria. ¿Usted está considerando barajar su nombre para el 2022? No, yo no estoy en esas, pero sí estoy en que la discusión debe abrirse. La discusión no tiene que ser de unos pocos, ¿sí? Yo entiendo que en el Partido Liberal hay unos cercanos al Grupo Char, otros al Fico, otros cercanos a Alejandro Gaviria, otros cercanos, no sé, a Fajardo, ¿sí? Otros cercanos al Centro Democrático, en fin, porque los hay, ¿sí? Pero demos la discusión interna, entre todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a tener un candidato presidencial, sí o no? ¿Para dónde van a coger
¿Para dónde va a agarrar el partido liberal? ¿Debe quedarse en una coalición de derecha o tiene que terminar en una coalición de centro izquierda? Para usted, senador, extrema izquierda? Todas esas discusiones tienen que darse. Para y usted, desafortunadamente, ¿cuál sería no el papel del Partido Liberal? ¿Qué tiene que hacer el Partido Liberal para usted? ¿Cuál es el camino que debe prender? ¿La coalición con la derecha, con la izquierda, candidato propio? No, yo creo que el Partido Liberal debe defender su postura de centro, ¿sí? Y por supuesto el partido debe reivindicar muchas de esas luchas sociales que ha dado durante muchísimos años, pero que hoy se ha perdido, ¿sí? Que hoy se ha perdido, y ahí es donde el liberalismo debe ser protagonista. Pero mi reclamo respetuoso es: abramos la discusión, que no solamente en la línea gavirista o la cercana al presidente o la cercana a Simón, a quienes respeto y con quienes tengo una muy buena relación, ¿sí? Tomen ellos esa decisión. No, es que aquí tienen que estar absolutamente todos, ¿sí? ¿Por qué no invitamos a los Galán nuevamente? ¿Por qué no invitamos a Cristo? ¿Por qué no invitamos a todos, absolutamente todos? En la calle también, y que defiendan sus argumentos y que hagamos un debate y que nos sentemos todos a pensar para dónde debe ir el Partido Liberal. Es que el Partido Liberal hoy tiene más de 35 representantes a la Cámara y 14 senadores. El Partido Liberal puede inclinar la balanza para el lado que tome, pero entonces esta discusión no tiene que ser de unos pocos, ¿sí? Esta discusión debe ser amplia, ¿sí? Amplia. Y ahí es donde el liberalismo falla, porque la actual dirección no está permitiendo ese debate interno, y ahí es donde hay rupturas. Eso último que nos dice es muy importante, porque pues digamos que mucho de lo que se le ha criticado al Partido Liberal es esa división entre quienes se fueron con Duque hace 4 años, bueno, hace ya 2 años, y quienes no, ¿cierto? ¿El Partido Liberal realmente tiene futuro a largo plazo si se logra dar esa discusión? O sea, ¿usted sí ve que es posible juntar a toda esa gente que usted está proponiendo? Sí, yo creo que el partido debe dar esa discusión, ideológica, y no solamente la discusión debe ser sobre a quién apoyar en el 22 o sobre quién debe ser el candidato, ¿sí? El Partido Liberal debe dar una discusión sobre qué modelo de sociedad queremos nosotros defender, ¿sí? Entonces, ¿estamos con el fracking o no? ¿Estamos defendiendo los páramos o no? ¿Vamos a hacer una política por los animalitos, sí o no? ¿Sí me entiende? Vamos a trabajar por el ingreso solidario o por la renta básica. ¿Cuál debe ser ese Partido Liberal? ¿Sí? Entonces, no solamente es la discusión sobre el candidato a apoyar en el 2022, sino cuál va a ser nuestra posición de ahora en adelante, cómo nos van a referenciar los colombianos en el futuro, ¿sí? Porque es que hoy los partidos tienen marca, ¿sí? Hoy los partidos tienen marca, pero el liberalismo no tiene marca, ¿sí? Nosotros, pues, cuando se meten con la cosa de la paz y la JEP y no sé qué, pues el liberalismo siempre ha estado con la reconciliación, pues entonces hay que defenderla y la defendemos. Pero de ahí para allá son unos esfuerzos individuales, independientes, que hacen cada uno de los congresistas, pero no hay una marca país sobre el partido liberal. No hay esa magia, esa sustancia, digamos, que emociona a los colombianos, como a nuestros abuelos hace un tiempo. Claro. ¿Sí? Los abuelos se hacían matar por ese trapo rojo porque defendía unas ideas, porque defendía con argumentos X o Y teorías. Hoy en día no las hay y no las están quitando los extremos. Y ahí es donde el liberalismo, pues, no debería caer, sino que debería salir avante y hacer unas propuestas a todo el país. De acuerdo. Le propongo que pasemos a un mano a mano. Yo le voy a decir una frase, una palabra, un nombre, y usted me responde lo más cortico que pueda, lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Le parece? Usted me va a meter en problemas. No, promesa que no. Arranquemos con Horacio Serpa. Caballero. Ernesto Samper. Gran amigo. Andrés Pastrana. Competencia. César Gaviria. Ciertamente. Partido Liberal.
mucho por mejorar. Santander. Mi tierra, Claudia López. valiente, Humberto de la Calle. valioso, Y finalmente Rosita Moncada. mi mamita divina. ¿Sí ve que no lo metí en problemas? Bueno, Más o menos. senador, le agradecemos mucho su participación y yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Cuál quiere usted que Señor. sea su legado para el país? Hombre, en todos estos meses, en todos estos años de Congreso de la República, y tratando de alejarme un poco de las discusiones que se dan allá, tengo una frustración, ¿sí? Y el que, por estar en esa polarización, yo estoy sentado en la mitad de la curul, digamos, en la mitad del recinto del Senado, ¿sí? Y yo lo único que veo cada 8 días, ¿sí? Bueno, en esto virtual no, pero lo que veía cuando íbamos al Congreso cada 8 días es un pimponeo entre los dos extremos del recinto. ¿Sí? Es que usted es guerrillero, es que usted es paramilitar, es que usted no sé qué, es que usted no permite, es que usted tal, es que usted tal. ¿Sí? Y eso no nos va a permitir nunca, jamás avanzar como sociedad. Nunca. Y resulta que tenemos una gran cantidad de problemas en este país, pero por esos egos, por esas discusiones que no le generan nada al país, pues no hemos avanzado. Entonces, las discusiones no deberían ser si este fue guerrillero, que si ese apoyó el proceso de paz, que si este no sé qué, que si este tal, sí, pues que se den, sí, pero nosotros deberíamos tener una agenda de desarrollo. ¿Cómo vamos a generarle empleo al país? ¿Cómo vamos a fortalecer el sistema de educación en Colombia? Porque la educación es la mejor herramienta de lucha contra la desigualdad. La educación fue la que le permitió a Serpa llegar a ser casi presidente de la República. ¿Sí? Nosotros deberíamos estar trabajando por la educación, por la salud, por el ingreso, ¿sí? Y hoy en día la polarización tan grande no nos ha dejado avanzar. Esa es mi frustración, ¿sí? Y ese es el mensaje que yo le digo a los congresistas a veces: oiga, dejen de pelear todos los días por los mismos temas, ¿sí? Pues hagan sus constancias y por supuesto cada uno quiere sacar pecho en estas discusiones, pero hombre, busquemos una agenda que le permita a Colombia avanzar y no nos quedarnos en las discusiones de hace 10 o 15 años. Senador, ahí estamos de acuerdo absolutamente, pero por el tiempo de televisión que usted sabe que es corto, tenemos que ir cerrando. Yo le agradezco en el alma su compañía en este programa y, hombre, bienvenido siempre por acá. Un gran abrazo y espero poder saludarlo personalmente pronto. Seguro que Buenas sí. noches a todos los televidentes, Muchas a todo el gracias. equipo de allá de Telemedellín. Muchas gracias, senador. Chao, chao. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias. A Diego, nuestro abrazo y esperamos que pronto esté aquí nuevamente con nosotros. Feliz noche, mucho ánimo.